Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas y quiero darles la bienvenida a este sexto episodio de nuestro podcast Voces Inquietas. Durante los últimos 5 meses nos hemos embarcado en un viaje espectacular, lleno de aprendizajes personales y profesionales, pero sobre todo acompañados de expertos inspiradores como lo han sido Michael Melamed, Roberto Patiño, Jean Clutot y Vero Ruiz del Viso. Hoy queremos continuar con esta iniciativa, por eso les traigo una entrevista interesantísima que le pude hacer al gran Melanio Escobar, un periodista, aficionado del punk y defensor de derechos humanos con el que conversé de muchísimas cosas, entre ellas algo que, saben, me apasiona, las formas diferentes de involucrarse y de hacer política. También en Voces Inquietas hemos buscado generar conversación sobre esos temas que son mi pasión, las habilidades blandas, la innovación política y el desarrollo sostenible. Por eso hemos tenido conteos especiales, hemos tenido noticias relevantes, hemos tenido inclusive hasta miniseries. En este episodio quiero que hablemos de un tema que me ha intrigado durante las últimas semanas. Se trata de los atentados políticos, pero además de su efecto en la popularidad de los liderazgos. Suena complejo, lo sé, pero no lo es. Ya verán de qué les hablo. Bueno, así comenzamos. No olviden suscribirse a la plataforma donde estén escuchando este podcast y a seguirme en redes sociales @carlosvargas93 mencionando la etiqueta Voces Inquietas para continuar este diálogo. Voces Inquietas comienza ya. El pasado 6 de septiembre, el candidato presidencial a las elecciones de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió un atentado en medio de una concentración política. El atacante lo hirió con un arma blanca, causándole heridas severas que lo llevaron a estar varios días en recuperación. Afortunadamente, el candidato no perdió la vida. Pero una de las cosas que más me sorprendió del atentado a Jair Bolsonaro fue que a los pocos días de sufrir este incidente, el candidato subió o aumentó varios puntos porcentuales en las encuestas que evalúan a todos los postulados a las elecciones del 7 de octubre. Sorprendente aún más que el político brasileño esté de primero en las encuestas, si no cuentas al expresidente Lula da Silva, que se encuentra en un problema legal. Y les explicaré por qué. Bolsonaro, ya verán cuando haga un poco su perfil, no pareciera que fuese el candidato que aglutinara la mayor popularidad del país carioca. Entonces eso me llevó a investigar un poco y di con una frase de uno de los jefes de gabinete que tuvo el expresidente Barack Obama. Ese jefe se hizo famoso por una frase que decía: nunca desaproveches una crisis grave, porque te da la oportunidad de hacer las cosas que no puedes hacer en otro momento. Eso me llevó a darme cuenta que el caso de Bolsonaro no era la excepción. Situaciones horribles y muy fuertes a nivel de civilización, como lo fueron el atentado a las Torres Gemelas o inclusive la masacre terrorista de París, fueron 2 escenarios donde también los liderazgos políticos que estaban al frente, George Bush y François Hollande, aumentaron exponencialmente su popularidad, y con ella se tomaron acciones que en otros contextos hubiesen sido extremas o polémicas. Este fenómeno en Estados Unidos se le conoce como Rally Around the Flag, o en español, agruparse alrededor de la bandera. Se dice que ocurre por 2 causas. La primera, el patriotismo, porque cuando los ciudadanos se encuentran frente a una amenaza, responden identificándose con algún grupo interno, con algún liderazgo, con una causa política, y allí el aumento de la popularidad. Pero el segundo, o la segunda razón, tiene que ver con el liderazgo de opinión, porque ante esta información de atentado que ocurre, normalmente los otros liderazgos que en días normales le harían oposición se hacen de la vista gorda, guardan silencio o incluso apoyan a estos liderazgos que han sido objeto central del atentado. Sea cual sea el caso, parece que este fenómeno no dura demasiado, porque en los otros 2 casos que mencioné, el expresidente Bush, en primer lugar, fue rápidamente condenado por la opinión pública y los ciudadanos por cómo usó esa crisis para justificar la guerra en Afganistán. Por su parte, el expresidente Hollande salió de la presidencia de Francia con un margen de aprobación de 13%, el más bajo de toda la Quinta República Francesa. Parece que ese futuro también le aguarda a Jair Bolsonaro, un candidato que se ha caracterizado por ser abiertamente homofóbico, racista y defensor de la dictadura militar que tuvo Brasil entre los años 1964 y 1985. Ya ven por qué les digo que sorprende el aumento en su popularidad. La mayoría de los analistas políticos apuntan que a pesar de que probablemente pueda pasar a segunda vuelta,
perdería eventualmente contra su contrincante en el balotaje. Aunque las encuestas se han equivocado antes, ¿no? Sino que lo diga Trump. Ya veremos qué sucede el 7 de octubre. Pero lo más interesante de esto de los atentados y la popularidad es preguntarnos cómo, desde la ciudadanía, podemos ser más conscientes y más críticos ante estos fenómenos sociales. Si tienes algún comentario, por favor envíalo a redes sociales a través de la etiqueta Voces Inquietas para que pueda responderte. Ahora vamos con nuestra entrevista. Melanie, un honor tenerte en este episodio de Voces Inquietas. En primer lugar, es mi deber y placer agradecerte por el importante trabajo que haces hoy en defensa de quienes más lo necesitan y promoviendo nuestros derechos fundamentales. No, vale, Carlos, gracias a ti por la invitación a tu podcast, a tu programa, para que conversemos un poco del trabajo que estoy haciendo y los temas que creo que a todos nos interesan hoy día. Así es, Melanio, tienes una historia súper interesante. Eres un aficionado de punk que termina siendo defensor de derechos humanos y eso no es algo que se escuche mucho en Venezuela. Me gustaría que habláramos de ambas cosas y su relación con lo que llamamos innovación política social. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo se define Melanio Escobar? Mira, yo simplemente soy un venezolano, un ciudadano que decidió desde su núcleo de conocimiento poder devolverle algo al país, desde lo que yo estudié, desde la experiencia que gané trabajando en las calles, trabajando en medios de comunicación, tocando en bares, haciendo conexiones con personas. Entendí que todas esas habilidades que aprendí en esos ambientes tenía que aplicarlas para algo positivo en la comunidad. No porque fuese un llamado celestial, un llamado divino, un despertar de conciencia mágico que me tocó en algún momento, sino porque el deterioro del país le ha obligado al venezolano a activarse de diferentes formas. Cada día vemos como más personas se activan y se involucran con iniciativas de carácter social o de carácter político, cuando quizás en su vida nunca se imaginaron que iban a participar en algún tipo de actividad de estas índoles. Es un asunto que el país nos llama a accionar, a activarse, porque, yo lo veo muy difícil. Yo creo que estar rodeados de tanta miseria, tanta indolencia por parte del Estado, tantas arbitrariedades, alguien puede hacer la vista gorda. Yo lo veo muy difícil. Yo creo que eso nos ha obligado a todos a ser parte y de esa forma me defino como un ciudadano que decidió involucrarse con su país. Melanio, acabas de mencionar que un poco la situación, digamos, el contexto que está ocurriendo en el país, el que nadie puede negar, es un poco lo que te hizo tomar acción respecto a lo que hoy en día estás haciendo. Y me gustaría preguntarte, el hecho de lo que ocurre, ¿definió necesariamente ese propósito de Melanio? ¿O digamos fue como un catalizador de eso? Mi pregunta quizás la enfocaría en si esto que está ocurriendo no estuviese ocurriendo, ¿harías lo que estás haciendo? Probablemente no. Probablemente estaría haciendo otra cosa. Creo que... yo nunca he estado distanciado del activismo político, ni he estado distanciado del activismo en derechos humanos. Desde que era muy joven estaba involucrado por alzar mi voz por las causas justas. Desde que tocaba en la banda de punk, me acuerdo que hacíamos conciertos en contra de la explotación del carbón en la sierra de Perijá. Por ejemplo, todo el poder que se le dan a las multinacionales, el ataque a los indígenas, el extractivismo, todo lo malo que se hacía con el ecosistema. Sí, por ejemplo, bastantes veces me activé por eso, hicimos conciertos en contra de eso. También me recuerdo que hacíamos conciertos por la libertad de los presos políticos, hacíamos reuniones donde coordinábamos cartas para los presos políticos en apoyo, para que resistieran. También recuerdo que desde muy joven organizábamos otros conciertos donde la entrada era, por ejemplo, un alimento no perecedero para poder llevarlo a sitios donde las personas no tuvieran recursos y pudieran aprovechar de obtener estos alimentos que estábamos recolectando en el concierto. Asimismo, cuando entré en Urbe, también trataba de destacar las cosas alternativas de la ciudad, no mostrar solamente lo malo, sino la luz dentro de lo malo. Eso fue algo de lo que caracterizó mis escritos durante el tiempo en el semanario, que fueron varios años. En fin, siempre he estado conectado. También las letras de las canciones de la banda en la que tocaba tenían relevancia con respecto a lo social, con reivindicaciones. Lanzábamos muchos discursos de carácter político, podría decirse. Que para quienes nos escuchan, una cosa es político y otra cosa es partidista. Muchas veces están relacionados, pero no necesariamente en este contexto. Eran muchos mensajes políticos, eran muchos mensajes de reflexión. Entonces nunca
he estado completamente separado. En el 2007 también fui parte del movimiento estudiantil, también me activé en las calles, también con el cierre de RCTV, con la persecución de los medios de comunicación por parte del expresidente Chávez. Entonces quizás no estaría tan involucrado, porque de verdad no creo que estaría tan involucrado, quizás no sería director de ONG o hubiese fundado una radio por los derechos humanos, claro. Pero lo más probable es que desde el punto donde estuviese, que lo más seguro fuese desde los medios de comunicación, estuviera lanzando a la palestra, a la conversación, los temas sociales que siempre de alguna u otra forma me han inquietado. Claro, y es interesante que tú mencionas que valga la redundancia, esos intereses que tuviste en tus años universitarios y en tus primeros años, digamos, de independencia, si se quiere ver de alguna manera, representaron después esa vocación pública. Y en particular, la afición al punk es algo que llena un perfil muy interesante como el tuyo, y hacia allá quisiera que conversáramos un poco. ¿Qué representó para ti el punk y la música, quizás desde un punto de vista general, en esos años universitarios en los que Melanio, como todos los jóvenes, se está descubriendo? Mira, el punk es la única música que cuando yo la escuché por primera vez sentía que estábamos hablando lo mismo, sentía que teníamos las mismas inquietudes. Hay una tendencia del punk que se llama el anarcopunk, que viene de tendencias anarquistas, y es el con el que más me sentí identificado durante mis años de adolescencia y de los años universitarios. ¿Por qué? Porque se tocan temas de reivindicación social, de igualdad de derechos. Es un mensaje muy progresista, es un mensaje que te habla desde las inquietudes de toda una población en cuanto a reivindicación social se refiere. Y yo tenía esas inquietudes dentro de mí. Cuando yo escuchaba esa música era como si yo la estuviese cantando, es como si yo lo hubiese escrito, a diferencia de otros muchos géneros musicales. Por ejemplo, cuando yo escucho reggaetón, yo no siento ningún tipo de afinidad, si bien no me molesta ni nada por el estilo, no es algo que me llegue. Cuando escucho salsa, si bien me gusta la salsa, la disfruto para bailarla o la disfruto para que amenice una reunión, una fiesta, lo que sea. Cuando escucho la salsa no me siento identificado, pues no sufro esos mal de amores que la salsa generalmente te relata. Pero el punk sí. El punk te habla de un mundo mejor. Y ese mensaje de un mundo mejor se me quedó marcado en la mente gracias a la música. Con los años entendí que, empecé a hacer mi propia música, empecé a hacer mis propios toques, como te contaba, con diferentes características de reclamo anarquista o punk. Pero con el tiempo entendí que quizás el mundo mejor no se hace tocando y gritando por esos objetivos que uno quería alcanzar, sino que quizás hacer un mundo mejor significa crear mejores hijos, crear un mejor ambiente a tu alrededor, que esos mismos reclamos que le gritabas a la gente a través de un micrófono eran cosas que tú mismo tenías que empezar a cambiar desde tu entorno, que es lo que yo hago como padre cuando crío a mi hijo que ya va a cumplir 6 años, ahora tengo una nena de 10 meses, y lo que trato de hacer alrededor de mi trabajo, tratar de sembrar esos valores que yo quisiera ver en el mundo a todo mi entorno. Bueno, respecto a ese último punto desde tu trabajo poder generar un impacto positivo en lo que te rodea, vayamos entonces a ese quizás clímax de la historia de Melanio en los últimos años, que es esa transición entre el joven que estaba en Estuproy, sí. En Urbe, y que a pesar de que tenía una vena social no quería quizás o no estaba dentro de sus planes dedicarse a los derechos humanos, y hoy en día es uno de los más representativo, perfil más representativo en el área de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo dirías tú que ocurre ese tránsito de Melanio aficionista del punk, periodista, a defensor de derechos humanos y político en el sentido amplio de la palabra? Mira, yo desde 2007 empecé a involucrarme con lo que era ya como el activismo más fuerte. Estar en las calles, estar enfrente de una pared de la Policía Metropolitana gritándole que cómo era posible que no nos dejaran pasar a entregar una carta o a entregar un reclamo legítimo por parte de la sociedad civil.
pero no fue hasta 2014 cuando realmente decidí dedicar mis días, mis horas y prácticamente mi aliento completo a todo el tema de los derechos humanos. Yo creo que el deterioro de la democracia hasta su completo asesinato por parte de la dictadura de Nicolás Maduro nos ha obligado, como te dije en un principio, a activarnos y comprometernos. Fue en ese año cuando vi las arbitrariedades más horribles enfrente de mí, como vi el asesinato de jóvenes manifestantes, como vi las detenciones arbitrarias de muchachos que estaban simplemente caminando en las calles y al azar cualquier policía o guardia nacional se lo llevó preso, incomunicándolo, sin ni siquiera darle o garantizarle sus derechos básicos de comunicarse con un abogado, comunicarse con un familiar. Estábamos viendo cómo desde el Estado se estaba creando un terrorismo para asustar a la población y que no saliera a las calles a reclamar lo que es justo. En ese momento yo dije que o me involucraba de completo o me iba para el carajo. Entonces, bueno, sigo en Venezuela, ¿no? Así es, y te involucraste completamente. Y sobre todo no lo hiciste como cualquiera. Buscaste métodos innovadores para hacerlo. Y sobre eso también quisiera un poco preguntarte. Desde antes inclusive que estuvieses relacionado al tema de derechos humanos, eras muy activo en el Twitter y hoy en día también utilizas a las redes sociales como un mecanismo para poder dar tu opinión, y no solamente dar tu opinión, sino también ayudar a otros o inspirar a otros a que también lo hagan. ¿Cuál crees tú que es ese rol que juegan las redes sociales hoy en día, no solamente en Venezuela, sino en general, para promover derechos humanos y para dignificar a la política también desde un punto de vista? Mira, las redes sociales representan, por lo menos en la realidad venezolana, el único bastión de libertad de expresión que nos queda, el único sitio donde podemos de alguna forma intercambiar pensamientos y poder hacer reclamos directamente a las personas que debemos hacerlo, ya que no podemos llegar en una marcha hasta el ministerio para reclamarle al ministro que lo que está haciendo está mal. Lo podemos hacer por lo menos a través de las redes sociales. A través de ellas podemos captar personas que estén interesadas en nuestras causas y que quieran involucrarse. También podemos hacer que otras personas se activen. Si bien considero que las redes sociales son una ventana sumamente valiosa e importante en nuestros días de censura bajo la hegemonía comunicacional del Estado, también considero que hasta cierto punto ha sido, no digamos negativo, pero sí contraproducente, como dije antes, hasta cierto punto, porque las personas sienten que con un RT ya están activados o ya están involucrados o ya están haciendo algo. Los clickactivistas no se dan cuenta de que hay que hacer una mezcla. No podemos quedarnos solamente en las redes sociales, porque si yo estuviera todo el día en mi casa tuiteando que los derechos humanos, que no los respetan, que Nicolás Maduro, que la dictadura, y eso no lo combino con un trabajo real de incidencia, con un trabajo real donde estemos transformando la situación que está sucediendo en nuestro país, en cosas como la radio, en cosas como la ONG, el programa de música por medicina, las diferentes actividades que nosotros realizamos, no estaría haciendo realmente nada. Estoy haciendo ruido dentro de una plataforma mediática, eso es todo. Entonces ese es el mensaje que a mí me gusta a veces darle a las personas, que no se queden con el RT, porque hacer RT no te convierte en activista. O sea, hay mucha gente que dice que yo soy activista de derechos humanos, yo estoy todo el día pegado al Twitter. No eres activista, eres una persona con Twitter. Ya. Exacto, que hay más allá de solamente Twitter. Y es importante que tú mencionas un poco cuáles son esas formas también que tú has encontrado comunes o con las que te has identificado para hacer ese activismo, y lo has hecho a través de la radio, y también lo mencionaste en diferentes aspectos que al final del día son tus intereses, como también el arte, la cultura, la música. ¿Cómo dirías si alguien, pues sí, tiene su Twitter y está todo el día ahí, pero también quiere hacer algo más y quizás también tiene algo de afición con lo que es la cultura en general? ¿Cuál crees que es la relación que pudiese haber ahí con los proyectos que has impulsado y en general con los derechos humanos y con la política? Bueno, mire, nosotros hacemos convocatorias constantemente para que la gente se involucre en las diferentes actividades que nosotros hacemos. Cuando hacemos conciertos, hacemos un llamado público y amplio para que las personas asisten, se involucren, sean parte del momento que estamos organizando, y siempre tenemos una mano amiga para escucharlos y entender de qué forma se quieren relacionar. No todo el mundo
tiene la vocación, las ganas, el tiempo, la capacidad o la comodidad económica o qué sé yo, una serie de factores que hacen falta para dedicarse a esto, que no es simplemente querer hacerlo, ojo, y por eso no se le critica a nadie que no se involucre, pero son una serie de factores que tienen que estar en armonía para poder dedicarte al tema de la política o de los derechos humanos. Siempre los escuchamos a ver cómo se pueden involucrar, así que las personas que tengan esa inquietud, acérquense a nosotros cuando vayan. Nosotros hacemos demasiadas actividades de calle, o sea, por lo menos una vez a la semana tenemos un encuentro en la calle, bien sea un cineforo, bien sea un foro o un concierto, tenemos una actividad de recolección de medicamentos, tenemos un intercambio de medicinas, no sé, siempre tenemos algo, o siempre tenemos presencia en una actividad, o yo voy y doy un foro, en fin, siempre estamos haciendo algo. Si alguien tiene una inquietud de ver cómo se involucra, no lo dude, acérquese y que me diga de qué forma se quiere involucrar. Todos podemos defender de derechos humanos y podemos activarnos en la política sin necesidad de ser yo, sin ser Lito, sin ser, no sé, Feliciano Reina, sin ser tan involucrado 100%. Hay diseñadores gráficos que hacen un trabajo increíble, que están todo el día trabajando para empresas, freelance, pero en su tiempo libre apoyan haciendo campañas en diseño gráfico. Hay una cuenta que se llama Conceptual Leer en Instagram, muy chévere, que es un pana que es diseñador gráfico, y él cuando tiene tiempo libre se pone a hacer mensajes con respecto a lo que está sucediendo en el día para que la gente la comparta por WhatsApp. O sea, es una forma de activarse. Hay gente que solamente puede aparecer un día de jornada de recolección de medicamentos. Bueno, necesitamos ese par de brazos que nos ayuden a cargar las medicinas, que nos ayuden a clasificarlas. Eso también es muy valioso. Nosotros no podemos hacer todo. Claro, entonces, de algún modo todos dan un valor agregado dentro de esto y todo el mundo puede cumplir un papel y un rol. Todo, cuando hacemos los conciertos, Carlos, esas bandas que están en la tarima, que están tocando, que están dando todo de sí, están defendiendo derechos humanos porque están englobando su arte dentro del mensaje que estamos tratando de llevar. No necesariamente están enfrente de una marcha, no necesariamente mueven masas, no necesariamente van a Ginebra y hacen las denuncias con los informes que se registran, las violaciones a los derechos humanos, pero están ahí desde su arte, desde sus ganas, desde su ímpetu, haciendo que otras personas le presten atención al mensaje que estamos tratando de llevar. Y es muy interesante que tú mismo mencionas que no tienes que ser un especialista en derechos humanos para poder ser un activista de derechos humanos desde los diferentes espacios en los que convives, porque al final del día lo importante es que te sientas bien con el trabajo que estás haciendo y sientes que el trabajo está aportando. Y hoy en día tu trabajo ha ayudado a otros también inclusive a activarse, como tú lo mencionaste, y quisiera un poco entrar ya al concepto de lo que significa ese trabajo y lo que significa ese propósito de Melanie hoy en día, porque no es algo nuevo, como ya tú lo has venido mencionando. Desde el año 2010 tú tuviste una entrevista en la que hablabas de que el trabajo está hecho para alimentar el alma, o debería estar hecho para alimentar el alma. Y eso, digamos, a mí personalmente me marcó y me inspiró de alguna manera. Entonces quería preguntarte cómo alimenta hoy en día tu alma el trabajo que estás haciendo. Mira, cuando hacemos la... Wow, mira, toda la vida he trabajado en algo que me retroalimenta, que no solamente le doy al trabajo, sino que el trabajo también me da a mí. Nunca, es que de verdad no tengo ni siquiera, afortunadamente, yo me siento muy afortunado de nunca haber tenido que trabajar en algo que yo no quisiera estar ahí, en algo que no me diera. Siempre mi carrera o mis ganas de estar en algún sitio me llevaron, valga la redundancia, a ese sitio donde quería estar. Actualmente sigo estando donde quiero estar, y parte de la retroalimentación que me da este trabajo o lo que me alimenta el alma es ver la cara de las personas cuando les conversamos honestamente de lo que sucede en el país, cuando les permitimos hablar y que se expresen, y cómo les damos sentido a sus inquietudes, cómo les explicamos lo que está pasando, cuando registramos las cosas malas que está haciendo el Estado y las llevamos a instancias internacionales donde son realmente escuchadas y donde podemos incidir para un beneficio para nuestro país, cuando las personas se sienten acompañadas, cuando las personas no se sienten solas. Estamos viviendo un estado de desamparados. Las personas se sienten completamente abandonadas, no solamente por el Estado, sino por los políticos de oposición o por el ejercicio del poder que actualmente se está llevando a cabo en Venezuela. Entonces, cuando las personas se sienten acompañadas, cuando las personas te dan las gracias, cuando las personas se acercan a ti, quieren escucharte y quieren que tú los escuches y lo haces, eso es una de las cosas más gratificantes. Asimismo,
cuando a veces me escriben por Twitter que gracias a Música por Medicinas obtuvieron un medicamento que les hacía falta, o que por compartir sus campañas les donaron lo que tenían que donarles, o les dieron un mes más de vida, porque a esas instancias estamos actualmente. A veces una medicina puede significar alargar un mes más de vida de una persona, y eso la gente lo agradece mucho, y obviamente saber que mi esfuerzo conduce a eso me alimenta el alma. Y es muy valioso el hecho de que puedas, digamos, que la alimentación del alma de alguna manera esté en los otros y no necesariamente en el trabajo que tú estás haciendo, sino en cómo los otros se ven beneficiados, y lo has dicho desde el inicio. Y sin embargo también has mencionado que hay como una serie de estigmas, por así decirlo, en lo que respecta a la política y en lo que respecta a los derechos humanos, y al final del día tu perfil, como ya lo habíamos hablado, o tu persona como Melanio, es una persona que pareciera en esos estereotipos de que no debería estar ahí, ¿no? Quisiera preguntarte también cómo ha sido eso en tu vida, con cuáles estereotipos te has encontrado en lo que tiene que ver con la lucha de la defensa y promoción de derechos humanos o la dignificación de la política. Yo estoy consciente, súper consciente, porque tengo espejo en mi casa, que soy completamente discordante a cualquier parámetro de lo que podría ser un prospecto de político, un prospecto de defensor de derechos humanos. De hecho, cuando tú hablas de defensores de derechos humanos, te imaginas al abogado de barba que tiene una pipa, ¿no? Y está en su biblioteca de caoba hablándote de la Declaración Universal, y la realidad no es esa. La realidad es que defensores de derechos humanos hay de todas las formas y todos los colores, y más puedo ejemplo dar yo que tengo los brazos de 1000 colores. Así es. He conseguido obstáculos. Yo no lo llamaría obstáculos porque al final del día no lo he sentido así. Pero lo que sí he sentido es la sorpresa de las personas cuando entienden qué estoy haciendo, qué hago, qué soy, y digamos que se dan cuenta del trabajo que voy realizando. Me pasó en la Asamblea Nacional, he sido invitado a hablar varias veces a la Asamblea Nacional en diferentes temas relacionados al mundo de los derechos humanos en Venezuela y la problemática que estamos atravesando. Y bueno, me recuerdo que un día fui a hablar en la asamblea, yo no me acuerdo qué tema en específico, pero sé que habían otras personas que eran familiares de víctimas de la represión. Había uno que le habían matado al nieto, otro que le habían matado al hijo en una manifestación, que era César de Anzoátegui, un niñito de BP. Había otro que le apagaron un ojo de una metra, hay otro que el papá estaba preso, en fin, habían diferentes víctimas y familiares víctimas ahí. Sí. Entonces uno de los señores, que resultó casualidad de la vida, que es el abuelo de César, era vecino mío, es vecino donde yo vivo. Casualidad de la, uno nunca sabe, mira quién tiene al lado, ¿no? Esa es otra de las cosas que yo motivo a la gente, es que converse con su vecino, porque tú no sabes nunca quién tiene al lado y qué está atravesando. En fin, el señor se me acerca, pero de muy buena onda, y me dice: oye, chamo, yo no sabía que tú hablabas así, ¿vale? Yo pensaba que tú eras un loco. Pero claro, me lo dijo de muy buena forma, sí, y con muy buena intención, ¿no? Le gustó mucho el discurso. Eso es lo que me he encontrado más que nada. Como decir, la sorpresa de la gente cuando yo hablo, cuando ven el trabajo que yo realizo, que wow, nunca me lo imaginé, ¿no? Melanio, ¿qué le dirías a esa persona que nos está escuchando, que a lo mejor como tú tiene unos intereses que no son necesariamente relacionados al tema político o de derechos humanos, pero que como tú también quiere agregar un valor y siente que a lo mejor esos estereotipos lo pueden catalogar como alguien que no le gustaría al público y que de alguna manera le pudiese generar algún daño? ¿Cuál es tu mensaje para que esa persona se pueda activar? Mira, yo no he tenido una vida perfecta, ni una vida libre de errores, ni he caminado siempre por la línea derecha. He cometido mis errores, tengo mis lastres de mi juventud, tengo lastres de mi juventud, tengo cosas que han sido públicas y notorias, otras no tanto. Que obviamente cuando yo me empecé a incursionar en el tema de los derechos humanos y la política, tuve miedo de que estas cosas pudieran de alguna manera dispararme por la espalda y que descalificaran el trabajo que realizo, pero me he dado cuenta que lo que habla de ti es tu trabajo, lo que habla de ti es la integridad con la que realizas ese trabajo, lo que realmente te define como persona, como profesional, como defensor de derechos humanos, como político, es lo que haces hoy y ahora, y con qué intenciones lo haces. Lo que está en el pasado, o las cosas que ustedes puedan pensar que de alguna forma les puede crear un lastre para avanzar,
en sus aspiraciones políticas, en sus aspiraciones como defensores de derechos humanos. Olvídense de eso, hagan un trabajo honesto, apéguense a lo que ustedes de verdad creen y siempre hagan las cosas para generar un cambio a bien y no les va a ir mal. Bueno, ese mensaje, digamos, por así decirlo, termina de resumir el gran trabajo que estás haciendo en el ámbito de los derechos humanos, pero también la gente se pregunta quién es Melanio y digamos, qué hizo anteriormente, pero también qué va a hacer. En el plano de los planes, ¿cuáles son tus planes en el futuro cercano? Y también si en algún momento has pensado volver a sacar algo de música y sobre qué lo harías, cómo lo harías. Yo quiero volver de hecho estuvimos llameando un tiempo, par de amigos y yo, pero la verdad es que los costos y más que nada el tiempo, más allá de los costos, porque los costos son altos, pero el tiempo es aún más valioso y escaso. No nos permitió seguir tocando, pero sí, claro, sí me encantaría volver a tocar. Pero yo creo que mira, yo he tratado. Próximos pasos no es que no sé qué decirte, porque la verdad es que Venezuela es tan cambiante y la problemática es tan rara que no podría definirte una cosa. Lo que sí te puedo decir es que le he sacado provecho a cada espacio internacional al que he ido, le he sacado provecho a cada experiencia relacionada a este tema para fortalecer a la sociedad civil, y eso es lo que yo planeo seguir haciendo. Por ejemplo, hicimos en Redes Ayuda, que es la organización que yo dirijo, hicimos una alianza con Asuntos del Sur, una organización argentina que está trabajando en toda la región y tiene la Academia de Innovación Política. Así es. No solamente hemos desarrollado módulos en temas de seguridad digital, manejo de redes, para que ellos se lo impartan a los líderes que hacen los cursos, sino que también hemos logrado alianza para regalar becas a venezolanos. Entonces, formar nuevos líderes, capacitar a los líderes que existen actualmente, empoderar a la sociedad civil es una de mis primeras misiones. Mientras más ciudadanos tengamos conscientes de sus habilidades y su capacidad, menos poder tendrá la dictadura sobre nosotros como país. Ese es mi mensaje, eso es lo que voy a seguir haciendo. No, y mira, aquí hablando de las casualidades, que yo las llamo causalidades, bueno, valga primero la cuña para Asuntos del Sur y para su diplomado de Innovación Política, que probablemente cuando este podcast se publique todavía la gente se pueda inscribir, pero causalmente yo también apliqué la beca hace algunas semanas, porque me encanta todo el tema de la innovación política, más allá de que también estoy incursionando en otros temas, y me alegra que también los que nos escuchen puedan sentirse identificados con eso y sepan que así sea con una beca, Melanio está generando impacto para ellos y ellos también de alguna manera están generando impacto contigo y sobre todo con nuestro entorno. Antes de irnos de esta entrevista, me gustaría hacer un juego rápido contigo de Piensa Rápido. Unas palabras que tú me respondas con lo primero que te llega a la cabeza y bueno, con eso cerramos, ¿te parece? Vale, pues soy súper malo en esto, pero dale. Ok, vamos. Entonces, decimos 1, 2, 3. Caracas Fútbol Club. Dale rojo. Estrupoy. Hoy. Venezuela. Mi amor. Política. Lo que tengo que hacer. Radio. Lo que hago. Dios. ¿Quién? Música. Mi vida. Ciudadanía. Lo que debemos ser todos. Redes sociales. Un gran arma. Libro. Obsoleto ya. Propósito. Lo que todos deberíamos tener. Bueno, señores, ahí lo tienen. Ese fue Melanio Escobar, un innovador político que es fiel a su esencia y que también está lleno de muchas ideas inquietas. Cuéntanos cuáles son tus redes, Melanio, para que te puedan buscar y seguir. @MelanioBar en Instagram, en Twitter, en Facebook, Melanio Escobar. Redes Ayuda en Twitter, Instagram, @piso_humano_derecho. Ese fue Melanio Escobar en Voces Inquietas. Este sexto episodio está a punto de terminar. Pero antes de irnos, quisiera agradecer a cada una de esas personas que se descarga constantemente este podcast. Y así también a todos los que están siempre pendientes de comentar y compartir lo que subo a ideasinquietas.org y a mis cuentas personales, @carlosvargas93 en todas las redes sociales. Como ya les dije, suscríbanse a la plataforma donde estén escuchando este podcast, porque así van a poder estar pendientes de lo que se viene, que les prometo que les va a encantar. Yo, Carlos Eduardo Vargas, feliz de poder conducir este espacio que sigue transformando la realidad a través de la inquietud de las ideas. Nos escuchamos muy pronto.